Hola, ¿qué tal? Como os dije la semana pasada, de nuevo esta semana tengo que dejar grabada la clase porque, bueno, me ha resultado imposible poder encontrar una conexión estable que me permita asegurar que la pudiera dar la clase entera sin tener que, sin que se interrumpiera o sin que fuera complicada de dar. Así que he decidido dejarla grabada porque de todas maneras eso podéis acceder a mí a través del correo, a través del Skype, como digo siempre. Entonces he decidido dejarla grabada porque creo que es mucho más fácil. Creo que la semana que viene también tendrá que ser así. Ya cuando acabe agosto, que está siendo un mes un poco tormentoso por el tema de las tormentas y también por el tema de los viajes de las vacaciones y todo, está siendo un mes un poquito difícil para dejar las clases grabadas, pero una vez pasado agosto ya sí volvemos a la normalidad de las clases interactivas entre vosotros y nosotros, entre vosotros y yo. Como explicamos la clase pasada, entramos ya en detalle y empezamos ya a explicar sobre el sistema de protección global de las Naciones Unidas o el sistema de protección global de los derechos humanos, que es el sistema de protección previsto por la Organización de las Naciones Unidas, de la que forman parte la mayor parte de prácticamente todos los estados que existen. Como os decía el otro día, existen la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a protección de los derechos humanos se puede dividir, o también en cuanto a estructura funcional, si queréis, en dos tipos de órganos. Decíamos el otro día que tenemos por un lado los órganos de naturaleza más política y por otro lado los órganos de naturaleza más jurídica, por decirlo de alguna manera, o los órganos de los tratados. Aquellos que son de naturaleza más política son los que se encuentran recogidos en la Carta de las Naciones Unidas, los que están previstos en la propia Carta de las Naciones Unidas, y órganos creados por estos órganos. Mientras que los otros, los que se encuentran previstos por los tratados, tienen una naturaleza más funcional, una naturaleza más cuasi jurídica, diríamos. Explicábamos la diferencia entre unos y otros y decíamos que los órganos políticos o previstos en la Carta son el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General, el Consejo Económico y Social, que hoy lo vamos a estudiar con detalle y veremos que es el órgano por excelencia encargado de hacer seguimiento y dar cobertura a los derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia y la Administración Fiduciaria. Estos dos últimos con un papel algo desdibujado o con un papel relativo subsidiario en relación con los derechos humanos. Hablábamos también de los órganos de los tratados. Los órganos previstos por los tratados decíamos que dentro del derecho internacional de los derechos humanos existen hay una serie de normativas básicas que conforman este núcleo duro o este núcleo extendido o duro. Decíamos que fundamentalmente es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tiene un órgano que protege a los derechos humanos a las personas de los derechos humanos recogidos en esta declaración cuando son vulnerados. No existe un órgano que lo proteja porque tiene naturaleza consuetudinaria. Decíamos que el derecho internacional de los derechos humanos también está compuesto por los dos pactos del 66, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Estos dos ya sí que tienen naturaleza vinculante y sí que tienen previstos unos órganos de protección para aquellos órganos que los han ratificado. Y posteriormente todos los tratados que se han ido ratificando, firmando por parte de los estados, también prevén sus organismos, sus comités, sus cuerpos de protección de protección y seguimiento para garantizar que aquellos estados que han ratificado un tratado o parte del mismo, o sea, se han comprometido con un hacer en derechos humanos, van a dar cumplimiento a ese compromiso. Para ello, como os decía, existen los órganos de los tratados. Explicábamos el otro día que mientras los órganos previstos en la Carta tienen una naturaleza política, están compuestos por funcionarios de los estados, tienen funciones no solamente relacionadas con los derechos humanos, sino unas funciones muy amplias, no específicas, los órganos de los tratados tienen como contrapunto que están formados por expertos, tienen una naturaleza prácticamente judicial o cuasi judicial, de tal forma que se le hace seguimiento al cumplimiento y su no cumplimiento conlleva sanciones. Está formada normalmente por expertos en la materia
que no tienen ningún tipo de interés político en que se cumpla o no, que simplemente hacen un seguimiento de aquello a lo que el Estado se ha comprometido. Esto es lo que explicábamos en la clase anterior. Explicábamos en la clase anterior también el Consejo de Seguridad. Fue el único órgano político en el que nos dio tiempo a profundizar. Hablábamos de las diferentes fases por las que había pasado y la importancia que tiene el Consejo de la Seguridad a pesar de su desequilibrio en la formación. Decíamos que si tuviéramos que asemejar a algún órgano de gobernanza nacional el Consejo de Seguridad, lo asemejaríamos a un ejecutivo, con el defecto de que está formado por 5 órganos, 5 países permanentes que tienen derecho de veto, y al final son esos 5 países los que acaban adoptando las decisiones, lo cual conlleva que esa naturaleza política se vea reforzada y que la intervención en temas de seguridad y de manera colateral en temas de derechos humanos esté muy condicionada a los intereses de estas 5 naciones. También hay órganos no permanentes que de alguna manera pueden hacer sus alianzas para moldear la decisión. Decíamos el otro día que la decisión de intervenir o no del Consejo de Seguridad está avalada en la Carta de las Naciones Unidas, en cuyos artículos recoge como uno de sus objetivos específicos la protección y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿A través de qué instrumentos? Decíamos que a partir o a raíz del capítulo 7, justificando el Consejo de Seguridad, justificando la intervención con motivos de protección de la paz y seguridad internacional, puede intervenir para proteger los derechos humanos de una población cuando están siendo vulnerados, pero necesita contar con unanimidad en la decisión, unanimidad cuando se toma la decisión de todos los miembros que forman parte del Consejo. Por eso os decía que muchas veces las decisiones que se toman van a estar muy condicionadas por los intereses de las potencias que forman parte de este Consejo de Seguridad, y muchas veces se van a buscar las alianzas con aquellos miembros no permanentes en función de los intereses nacionales. Por eso decimos que estos son los órganos políticos, porque las decisiones no son estrictamente especializadas en el tema. Luego, por otro lado, seguíamos avanzando, hablábamos del Consejo de Seguridad y decíamos que a lo largo de la historia el Consejo de Seguridad pues se ha ido enfrentando a situaciones de vulneración de los derechos humanos muy marcadas por los acontecimientos históricos que se han ido viviendo. Al principio y con la etapa de la descolonización se trataban sobre todo temas raciales, temas relacionados con el apartheid. Luego también se trataron muchos temas relacionados con la autodeterminación de los pueblos, la descolonización, en la que también intervenía la administración fiduciaria. Luego, los temas a los que se enfrentó el Consejo de Seguridad después de la Guerra Fría, o sea, amplió el espectro de derechos humanos en los que intervenía hasta el punto de que se ha empezado a intervenir incluso en conflictos internos, con lo cual decíamos que de alguna manera los derechos humanos se han convertido en un discurso que ha desdibujado, si no tanto la soberanía del Estado, sí que han dejado de ser un asunto doméstico para convertirse en un asunto internacional. Ya al margen del Consejo de Seguridad, en las primeras clases explicábamos que el discurso de los derechos humanos es un discurso muy abierto que forma parte de la política exterior de los Estados, que ha dejado de ser un asunto doméstico o un asunto que a veces entra en confrontación con la soberanía del Estado y que a raíz de que se desarrollara en el 2005, a principios de los años 2000, la idea de quién tiene la responsabilidad de proteger en caso de que se esté dando un incumplimiento grave de la responsabilidad de proteger que tiene un Estado, bien porque no está dispuesto o bien porque no tiene los medios para asumir esta responsabilidad. Decíamos que hay veces que se ha acudido para legitimar una intervención al concepto de responsabilidad de proteger, siendo la comunidad internacional la garante de proteger los derechos vulnerados de una población concreta, por parte del Estado, claro, con ánimo de proteger la paz y la seguridad, a veces regional, a veces que puede repercutir a la paz y seguridad internacional, que al final es el mandato último de las Naciones Unidas. Y acabamos el otro día así con la explicación del Consejo de Seguridad. Decíamos que hoy tenemos una clase difícil, muy académica, porque vamos a explicar densa, porque hoy vamos a entrar a explicar la Asamblea General. Es un órgano fácil por su relación con los derechos humanos. También la Secretaría General, que también es un órgano
que no solamente tiene funciones relacionadas con los derechos humanos, pero que tiene cierta importancia cuando toma decisiones relacionadas con los derechos humanos, sobre todo por lo que os digo, porque los derechos humanos a día de hoy son un discurso que transversaliza cualquier decisión que se tome en las Naciones Unidas. Y por último, dejaremos terminado hoy el Consejo Económico y Social. Este es el órgano más importante porque se creó específicamente para proteger los derechos humanos. Explicaremos y veremos la historia. Dejaremos para la clase siguiente, ya decía que el sistema de protección global conllevaría 3 clases, dejaremos para la clase siguiente los órganos de los tratados, ¿vale? Entonces, así como en el Consejo de Seguridad, los estados tienen derecho de veto, no todos los estados están representados, sino que es rotatorio y solamente hay 5 órganos permanentes. En la Asamblea General todos los estados miembros tienen el mismo estatus y las decisiones no se toman por unanimidad, sino por mayoría, dependiendo las decisiones que se toman por una u otra mayoría. La Asamblea General se va a organizar en comisiones. La tercera comisión, la de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, es la que va a hacerse cargo de revisar temas relacionados con derechos humanos. La Asamblea General es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, como os decía, es uno de los 6 órganos políticos, comprende a todos los estados que forman parte de la organización y todos tienen el mismo estatus o igualdad en cuanto a la emisión de voto. En relación a los derechos humanos, la Asamblea General tiene cierta autoridad, aunque no tanta ni tan vinculante como tiene el Consejo de Seguridad o como tienen otros órganos. La Asamblea General está legitimada, según el artículo 13 de la Carta, para iniciar estudios relacionados con los derechos humanos y para hacer recomendaciones y, sobre todo, para asistir, prestar ayuda técnica en temas de derechos humanos y libertades fundamentales. Todos los órganos de las Naciones Unidas informan a la Asamblea General de todos sus progresos a través del informe anual. Esto es lo que hace que la Asamblea General tenga un peso muy importante en relación con los derechos humanos. Se les informa y se trabajan estos informes a través de las comisiones y se les informa a través de las comisiones. Es decir, que todos los órganos, también los de los tratados, informan a la Asamblea General de los avances. Eso significa que todos los tratados y todos los órganos que hacen un seguimiento o un monitoreo de los estados en su cumplimiento de los derechos humanos van a reportar a la Asamblea General sobre el estado de este cumplimiento. La Asamblea General puede hacer recomendaciones y estas recomendaciones pueden adoptar la forma de resolución, con lo cual vinculante, o de declaración, con lo cual simplemente pues eso, ligera. Mientras, como os decía, las declaraciones no van a tener un efecto vinculante, como sí podrían tenerlo los tratados, por ejemplo, pero sí que es muy importante poner atención a estas declaraciones que hace la Asamblea General o a estas recomendaciones, adopten la forma que adopten, porque van a tener un efecto importante, sobre todo en las estructuras de muchos de los derechos humanos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como os decía, la Asamblea General, las decisiones que adopte la Asamblea General van a tener una importante fuerza moral, sobre todo porque en el momento en que un Estado se ha comprometido y no ha cumplido, va a tener que explicar ante todos los demás Estados que forman parte de las Naciones Unidas el por qué no le ha dado cumplimiento a ese compromiso relacionado con los derechos humanos. De ahí deriva precisamente la enorme importancia que tiene. Como os decía, la Asamblea General está dividida
en comisiones y subcomisiones, y es la tercera comisión, la comisión que trata o que gestiona temas relacionados con asuntos sociales, humanitarios y culturales, la encargada de revisar y de escuchar esos reportes o esos informes que hacen los estados o los otros órganos de los tratados, o los otros órganos tanto políticos como de los tratados, a la Asamblea General. Es decir, el Consejo General va a tener que reportar a la Asamblea las decisiones que ha tomado utilizando como aval los derechos humanos o cualquier otra decisión, ¿sí? Entonces de ahí deriva la importancia de la Asamblea General, que se le van a tener que dar explicaciones de todo. Aunque ella no toma decisiones per se, sí que hace recomendaciones, repito, que van a tener una importante fuerza moral, sobre todo de cara al no cumplimiento. Otro de los órganos que tiene implicación e importancia en relación con los derechos humanos, y ya iríamos por el tercero, habiendo explicado el Consejo de Seguridad y habiendo explicado la Asamblea General, sería la Secretaría General. La Secretaría General y su función en relación con los derechos humanos va a depender mucho y siempre de la personalidad que tenga el secretario general. Ha habido secretarios generales que se han implicado mucho y que han tenido mucha importancia en relación con los temas de los derechos humanos, como Gayas Butros o Kofi Annan, y otros que a lo mejor han preferido primar otras cuestiones más relacionadas pues, con el antimilitarismo, con otros temas que no son los derechos humanos. Y esto va a determinar mucho el papel de la Secretaría General como órgano en relación con los derechos humanos. Si el Consejo de Seguridad es el Ejecutivo Mundial y valiendo las diferencias, y la Asamblea General podría hacer las veces de Parlamento global, la Secretaría General sería el speaker, el portavoz, el presidente de toda esta estructura, la voz, la cara, la cara. Los derechos humanos dentro de la Secretaría General se han ido institucionalizando conforme han ido pasando los años, poquito a poquito. Porque algunos secretarios generales, como os decía, han dado prioridad a resolver asuntos de paz y seguridad internacional que no están directamente conectados con los derechos humanos, mientras otros, lo que han hecho otros secretarios generales ha sido poner de relieve precisamente la importancia que tienen los derechos humanos como parte de la resolución de la Asamblea General. Uno de los órganos que se creó dentro de la Secretaría General por la importancia que tenían los derechos humanos y porque el propio secretario general muchas veces no daba abasto, no tenía tiempo de dar cobertura a todos los asuntos de derechos humanos que se le estaban presentando y que se le estaban demandando, obligando, pues uno de los temas que se han puesto encima de la mesa ha sido la creación de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Esta se estableció, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, como parte de la estructura de la Secretaría General. Había sido demandada con mucha presión y de una manera muy continua por parte de ONGs, como por ejemplo Amnistía Internacional, y también por parte de algunos gobiernos, porque muchas veces no se encontraba la manera de poder dar cobertura a los derechos humanos en campo. Sí que había un órgano destinado a hacer seguimiento, que era el ECOSOC, pero en terreno no se encontraba un órgano que pudiera dar seguimiento a lo que estaba ocurriendo con relación a los derechos humanos. Y la Secretaría General recibía tantas quejas, tantas peticiones, que no les podía dar cobertura. Los delegados de 171 Estados miembros, que no es poco, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en el año 1993, llegaron al consenso sobre la necesidad de establecer esta oficina, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, repito, que es un órgano de la Secretaría General. El alto comisionado de los derechos humanos tendrá como rango de subsecretaría general y será un funcionario de Naciones Unidas que tendrá responsabilidad, o que tiene, porque mientras se creaba se dejaba así en esta forma verbal, pero que a día de hoy se considera tiene
responsabilidad principal respecto a las actividades de la organización que están relacionadas en temas de derechos humanos. O sea, digamos que es de nuevo la cara, el que pone la cara a temas de derechos humanos en cuanto se trata, en hacer enlace con el terreno, con los gobiernos, con los medios de comunicación. Las responsabilidades que se enumeraron que debería asumir este alto comisionado eran promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales por y para todos, desempeñar las tareas que le asignaran todos aquellos órganos competentes en temas de derechos humanos de las Naciones Unidas para que el propio órgano y sus funcionarios pudieran formular las recomendaciones con miras a la promoción y a la protección y a la mejora de los derechos humanos, es decir, asegurar la promoción y la protección de los 5 grupos de derechos básicos, haciendo una división subjetiva de los mismos, tenemos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal y como se encuentran divididos en los tratados básicos o en el core, en la raíz de los derechos humanos. En segundo lugar, emitir recomendaciones para que se puedan mejorar la implementación de estos derechos humanos. Promover y proteger la realización del derecho al desarrollo y ampliar todo el apoyo que se presta a los órganos competentes del sistema de Naciones Unidas, que están destinados a llevar a cabo esta misión. Proporcionar por medio del Centro de Derechos Humanos de la Secretaría y otras instituciones, servicios de asesoramiento, asistencia técnica, asistencia financiera, siempre a petición del Estado interesado y cuando proceda también de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones regionales, con miras a apoyar medidas y programas en la esfera de los derechos humanos. Es decir, puede prestar, decíamos, promover y proteger en las 5 esferas, desempeñar tareas asignadas a los órganos, apoyar en el desempeño de las tareas de los derechos humanos asignadas a los órganos competentes, promover y proteger en general el derecho al desarrollo tal y como se formula en las Naciones Unidas y apoyar a los estados y a las organizaciones regionales cuando así lo soliciten a través de asesoramiento financiero, técnico, legal, la protección de los derechos humanos cuando así se presente. ¿Vemos la importancia? Y luego, siempre coordinar los programas de educación e información pública de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos. Sus funciones son estas y son bastante amplias. Y desempeñar un papel activo a la hora de eliminar todos los obstáculos que puedan hacer frente a los desafíos relacionados con derechos humanos. Entablar diálogo, y esto es uno de los elementos más importantes, entablar diálogo con todos los gobiernos en ejercicio de su mandato para asegurar el respeto de los derechos humanos, ampliar la cooperación internacional para proteger y promover los derechos humanos, es decir, intentar conseguir que la cooperación internacional dé buena cobertura a los derechos humanos, coordinar la actividad y la protección de los derechos humanos, no solo desde el punto de vista de la educación para los derechos humanos, sino desde el punto de vista de la protección para evitar que se duplique la ayuda en terreno, para intentar que todas las agencias, organizaciones regionales, otros estados implicados trabajen de una manera coordinada y todos los recursos se maximice el uso de todos los recursos, de tal forma que si hay 5 organizaciones haciendo lo mismo, la oficina o del alto comisionado debería ser consciente y coordinar el mejor uso de estos recursos. Y por último, racionalizar, adaptar, fortalecer y simplificar los mecanismos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos para conseguir su eficiencia y su máxima eficacia. Así pues, la misión final de la Oficina del Alto Comisionado es promocionar y proteger todos los derechos humanos y para todas las personas, insistiendo o haciendo hincapié en la coordinación, en la educación, en la promoción, en la protección, siempre que un Estado lo solicite a través de todos los instrumentos disponibles, que a veces son financieros, a veces son técnicos, a veces son de prestar facilitación y capacidad y prestar, pues sobre todo facilitar, haciendo talleres, capacitando, ¿sí? Fortalecer todos los programas que tienen presentes las Naciones Unidas, que son precisamente los que intentan dar protección y cobertura a los derechos derivados de esos tratados.
proporcionar un apoyo de calidad a los órganos de las Naciones Unidas en aquello que toca o que afecta a los derechos humanos, y luego cooperar con otros órganos para integrar las normas de los derechos humanos en la labor de las Naciones Unidas en todo su conjunto. Tiene que hacer de enlace en el terreno, porque vamos a decir que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos van a ser los funcionarios que trabajan en esta oficina, van a ser los ojos de los derechos humanos para las Naciones Unidas en los Estados miembros, y entonces va a hacer de enlace para que los Estados estén o intenten al menos hacer progresos en aquellos derechos humanos con los cuales se han comprometido, ¿sí? Eso es algo importante y muy fundamental. Pues eso, al final el rol es sobre todo de apoyar a las Naciones Unidas en derechos humanos a través de educación, programas de información pública, promoción y protección, coordinación, asesorar, sobre todo, luego prestar las asistencias técnicas que vayan surgiendo. Principalmente estos son los roles previstos para la Oficina del Alto Comisionado. Luego también, esto siempre, la Oficina del Alto Comisionado tendrá más o menos importancia en función de la personalidad de aquella persona que la dirija. Tenemos, por ejemplo, Mary Robinson, que fue la primera, que tenía una personalidad muy fuerte, muy marcada, con una trayectoria muy larga de derechos humanos, pero ¿quién es hoy el Alto Comisionado de Derechos Humanos? Os reto para que lo miréis y descubréis cuáles son sus prioridades en el mandato. Yo creo que os ha quedado claro, ¿no? Y así ya habríamos visto 3 órganos y nos quedaría la otra mitad de la clase para explicar los otros 3. Habríamos visto el Consejo de Seguridad, habríamos visto la Asamblea General y su relación con los derechos humanos y acabamos de ver la Secretaría General dándole una importancia más amplia o más profunda a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ¿sí? Una importancia más profunda. Y nos quedaría la Corte Internacional de Justicia, que como os decía, es un órgano que tiene una importancia relativa en relación a los derechos humanos y tiene una importancia relativa, en primer lugar, es un órgano independiente. Sus jueces están formados por miembros que han sido elegidos por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad. Y su mandato principal no está relacionado directamente con los derechos humanos. Esto es así o ha sido así tradicionalmente porque aunque la Corte tiene mandato para revisar violaciones de derechos humanos, los Estados han sido bastante reacios a poner encima de la mesa violaciones de derechos humanos que están cometiendo los otros Estados porque los Estados per se todavía lo siguen considerando como una intromisión en la soberanía o en los asuntos domésticos. Y ningún Estado quiere cuestionar la protección o la promoción de los derechos humanos de otro Estado, porque ningún Estado da cumplimiento 100% a los derechos humanos con los que se han comprometido. Entonces, es un asunto que interestatalmente todavía no se ha abierto. No existe ningún caso de derechos humanos que se haya llevado a la Corte Internacional de Justicia. Otro elemento es que solo los Estados, en caso de la Corte Internacional de Justicia, es un órgano que está previsto en el que solo los Estados pueden demandar y solo los Estados pueden ser demandados, de tal forma que no se puede señalar a una persona concreta en su responsabilidad como violador de los derechos humanos. Para eso existe otro órgano que explicaremos en las clases siguientes, que es la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que fue creada en el 2002, precisamente para dar cobertura y explicar precisamente estas violaciones de derechos humanos a título individual. O sea, la Corte Internacional de Justicia solamente sirve para, solo los Estados pueden demandar y pueden ser demandantes. Entonces, ¿cuáles han sido los casos que primordialmente o que mayormente han sido
parte de lo que ha visto la Corte Internacional de Justicia. Bueno, pues sobre todo casos relacionados con soberanía estatal, temas de aguas, etc. Los estados tienen a veces miedo de que y tienen la confianza, o sea, los estados no se encuentran a gusto con esta corte. Entonces, en general, la Corte Internacional de Justicia ha aumentado el número de casos que revisa, pero son muy poquitos ver pronunciamientos de la Corte en relación con los derechos humanos. Los estados generalmente no confían demasiado en la independencia de estos jueces porque tienen diferentes nacionalidades y creen que las decisiones que toman pueden estar basadas más en intereses nacionales que en la opinión pública. Así que, como os digo, sobre todo para evitar que se pueda producir guerras silenciosas entre estados, la Corte Internacional de Justicia no se utiliza como un órgano sancionatorio para el tema de los derechos humanos. Ya os digo que son otros, se usa para otras, bueno, pues con otros objetivos, sobre todo pues temas de fronteras, otro tipo de conflictos que surgen de una manera más concreta entre estados. Nos queda por último revisar la administración fiduciaria. La administración fiduciaria, o sea, sería el quinto órgano de las Naciones Unidas. Y digo quinto, porque el sexto, el Consejo Económico y Social, va a ser al que vamos a dedicar el resto de la clase. ¿Sí? Estoy mirando que tengo aquí todo, sí, está aquí. Vale, muy bien. La administración fiduciaria, como os venía diciendo, es un órgano que prácticamente se ha vaciado de contenido. Es un órgano que se creó para vigilar las descolonizaciones, la independencia, y se creó en la etapa de las descolonizaciones, en los años 60, 70, en los años en los que África, estaban creándose nuevos países o estaban definiéndose las fronteras, y la administración fiduciaria lo que hacía era vigilar que las colonias dieran cumplimiento a los compromisos que adoptaban con sus colonias, sobre todo para proteger los derechos humanos de las poblaciones que iniciaban su nueva etapa como nuevos estados o como estados independientes o como estados libres. A día de hoy, la administración fiduciaria es un órgano que prácticamente no tiene contenido, es un órgano muy pequeñito y que está prácticamente inactivo porque ese periodo ya se terminó. Ahora, el órgano más importante en relación con los derechos humanos de las Naciones Unidas es el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social está formado por 54 miembros y todos ellos tienen el mismo estatus en cuanto a voto. Son elegidos por la Asamblea General y se les elige para formar parte en periodos de 3 años. Se les va eligiendo de manera rotatoria y cada mandato de cada uno de los miembros del Consejo Económico y Social, de estos 50 miembros, son elegidos para un mandato de 3 años. ECOSOC tiene un mandato muy importante en temas de derechos humanos. Según el artículo 62, leo literalmente, tiene la capacidad de hacer o iniciar estudios e informes con respecto a los asuntos relacionados con temas económicos, culturales, de educación y de salud, y hace recomendaciones explícitas con el propósito de promover el respeto para y la observancia de los derechos fundamentales, los derechos humanos y las libertades fundamentales. O sea, el objetivo o el papel o el mandato del Consejo Económico y Social está relacionado directamente con los derechos humanos. ECOSOC recibe y transmite a la Asamblea General los órganos, los informes de los órganos creados por los tratados y también coordina una gran cantidad de programas de las Naciones Unidas. Y para entender eso, podéis ir a la carta o al esquema que os facilité el primer día, donde podréis ver que muchos de los programas más importantes que conocemos son gestionados y coordinados por el Consejo Económico y Social.
porque, repito, el Consejo Económico y Social tiene dos tareas fundamentales, además de todas estas recomendaciones. Recibe y transmite todos los informes, los órganos de los tratados de derechos humanos tienen unos órganos que veremos los siguientes días. Estos órganos elaboran unos informes con respecto al cumplimiento que los estados hacen con respecto a esos tratados. Estos informes son transmitidos al Consejo Económico y Social, o sea, el Consejo Económico y Social recibe estos informes y, una vez recibidos, los transmite a la Asamblea General para explicárselo a todos los estados que forman parte de la misma. Y además, otra de las tareas fundamentales es que coordina muchos de los programas más importantes que conocemos para dar cobertura y cumplimiento a los derechos humanos. ECOSOC, o el Consejo Económico y Social, delega prácticamente desde el principio de su creación casi todos los temas relacionados con los derechos humanos a un órgano, también político, que se ha creado en la estructura del propio Consejo Económico y Social, que se llama la Comisión de los Derechos Humanos. Este órgano fue creado en el año 1946, dando cumplimiento a lo que se establecía en el artículo 68 de la Carta. En este órgano, en la Comisión de los Derechos Humanos, como veis fue creada en 1946 y pone allí hasta el 2006, porque luego en 2006, por presiones y porque se consideraba que estaba muy politizado, se le lavó la cara y se creó otro que se llamaba el comité, pero bueno, desde el 46 hasta el 2006 ha sido el responsable de crear toda la ingeniería de los derechos humanos, de las Naciones Unidas. Es decir, toda la ingeniería de los derechos humanos presente actualmente, a día de hoy, en el mundo, es responsabilidad de la Comisión de los Derechos Humanos, un órgano que pertenece directamente al Consejo Económico y Social. Como os decía, en el año 2006, la Comisión de los Derechos Humanos fue reemplazada por el Comité de los Derechos Humanos. Este reemplazo se debió a una serie de presiones, tanto de las ONGs como sobre todo de las ONGs, pero también de algunos gobiernos que insistían en que esta comisión estaba politizada y que había que hacerle un lavado de cara para que estos intereses nacionales se desdibujaran. La Comisión de los Derechos Humanos tiene 53 miembros que tenía, porque ahora ya no existe, pero os lo voy a explicar así por encima, tenía 53 miembros que los elegía el Consejo Económico y Social y que servían cada 3 años, que servían en términos renovables de 3 años y siempre en su capacidad como representantes de los gobiernos que los elegían. Ha sido un órgano muy importante en el establecimiento de toda la normativa internacional porque ha sido el responsable del desarrollo de todos los mecanismos de quejas que existen, de la recomendación de todas las recomendaciones que se han ido haciendo a todos los órganos. La Comisión ha sido el órgano responsable. De la Comisión de los Derechos Humanos hay dos importantes procedimientos que a día de hoy siguen de alguna manera vivos, aunque reciben otros nombres, que es el que se estableció en la resolución 1235 y el que se estableció en la resolución 1503 y que ahora vamos a pasar a explicar. Ha desarrollado, como os indico, en la Comisión de Derechos Humanos importantes mecanismos de queja y de recopilación de informes y es el órgano más accesible para las ONGs. Como parte de la Comisión de Derechos Humanos, las ONGs, sobre todo en los mecanismos de quejas y en los procedimientos especiales de quejas, es importante que las ONGs, sobre todo en procedimientos especiales, podían estar presentes en las sesiones y tenían un carácter consultivo para las Naciones Unidas. Las ONGs que quieren formar parte, y esto es interesante porque a lo mejor alguno de vosotros tiene alguna ONG y tienen interés en pasar a formar parte de este sistema de Naciones Unidas o conseguir el estatus de estatus consultivo, las ONGs aplican para este estado ante la Comisión, lo que hoy es el Consejo de Derechos Humanos desde el 2006 para conseguir este estatus consultivo. Puedes recibir 3 tipos de estatus, el general, especial o el roster.
Para cada uno de ellos tienes que dar cumplimiento a una serie de requisitos. Si tenéis interés en saber si vuestra ONG puede conseguir el estatus consultivo ante las Naciones Unidas o no, me lo podéis consultar y lo miramos más tranquilamente. Pero lo que sí que podéis saber, para que tengáis una idea general, es que las ONGs que se dedican a muchos temas y tienen reconocido prestigio pueden conseguir el estatus consultivo general, es decir, podrían estar presentes en cualquier tema que se tratara o se debatiera relacionado con los derechos humanos. Aquellas que están acostumbrados a trabajar temas más concretos podrían conseguir el estatus consultivo especial. Por ejemplo, si hablamos del Comité Español de Ayuda al Refugiado, por ejemplo, español, tiene muchísima experiencia, muchísimo bagaje y mucho que decir en temas relacionados con refugiados. Pues cuando en la Comisión de los Derechos Humanos, o a día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos, se abra un procedimiento especial relacionado con este tema, se le puede preguntar para que asista o se va a elaborar alguna normativa o... Entonces, esta ONG podría estar presente para apoyar y asistir con su conocimiento y su experiencia. Tenemos el estatus general, el estatus especial y luego el estatus roster. Este estatus roster es que algunas ONGs que todavía a lo mejor no tienen el bagaje necesario o tratan temas muy específicos pueden formar parte del listado de ONGs que cumplen los requisitos generales y que se las puede invitar a formar parte de discusiones concretas cuando así lo consideren las Naciones Unidas. Como os decía, la Comisión de los Derechos Humanos creó dos procedimientos fundamentales, muy importantes a día de hoy, y que han tenido su reflejo en el Consejo, que son la Resolución 1235 y la Resolución 1503. En la Resolución 1235 es un procedimiento para el debate público que se enfoca o que se focaliza o que mira específicamente violaciones de derechos humanos en estados particulares. El procedimiento principalmente mira o se enfoca en dos aspectos. En primer lugar, se hace un debate público en sesiones anuales en la comisión, o se hacía, en el que se identifican públicamente y se discuten elementos, abusos de derechos humanos concretos de países concretos. Y entonces esto tiene como resultado que se busca avergonzar al Estado que se está revisando. Se les suele ofrecer ayuda técnica o ayuda financiera con la idea de que en la siguiente revisión el Estado en cuestión que se está revisando haya podido implementar o mejorar o hacer progresos en esta violación de derechos humanos que ha sido reportada. Otro de los objetivos de esta resolución 1235 era que la Comisión pudiera señalar un informante especial con el mandato de investigar e informar sobre las situaciones de derechos humanos en un país específico concreto, siguiendo los asuntos que se habían alzado en debate público durante la sesión. Otro de los aspectos que derivan de la conocida como 1235 eran los procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales lo que hacían era investigar situaciones concretas en momentos concretos, en situaciones específicas. O sea, por ejemplo, en un contexto conflictual en el que se sabía que se estaban violando a mujeres, pues se podía, o en un contexto particular de una situación de huelga en el que se sabe que se están deteniendo a personas sin cargos y que no se les está dando el tratamiento específico en cárceles. Por ejemplo, situaciones muy concretas derivadas de situaciones específicas. Y luego también existían los procedimientos temáticos. Se investigaban derechos humanos relacionados con temas muy concretos. Había expertos, muy expertos, que investigaban todos los aspectos de una violación de derecho humano y se decidía cuál. Actualmente, los temas que estaban encima de la mesa, o el Consejo tiene... El Consejo, ahora, resolución 1235, el Consejo también respeta los procedimientos especiales, los procedimientos generales y los procedimientos temáticos. Actualmente el Consejo, los temas que tiene encima de la mesa pues son desapariciones, derecho a la comida, los derechos fundamentales de algunas personas indígenas, infancia en temas de conflictos, bueno. Y luego, por último, también había algunos mandatos específicos relacionados con países en concreto que se consideraba que estaban vulnerando situaciones o enfrentando situaciones muy particulares, muy concretas y muy frustrantes en relación a violaciones de derechos humanos.
A ver, para no perdernos, porque si no, a lo mejor es difícil. Estamos ahora hablando del Consejo Económico y Social, que crea un órgano, que es la Comisión de los Derechos Humanos, para dar seguimiento a situaciones de derechos humanos. Precisamente este órgano se crea con la idea de crear toda la ingeniería de los derechos humanos en cuanto a normativa y dar seguimiento e implementación a los derechos humanos